Dice la palabra del Señor que Pablo sale con Silas a un viaje misionero. Era el segundo viaje misionero de Pablo. Y se dispuso a ir a dos lugares, pero el Espíritu Santo le dijo que no era el momento de llegar allá. De pronto, se le muestra a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio que estaba en pie, rogando y diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuraron partir para Macedonia, dando por cierto que Dios los llamaba para que les anunciasen el Evangelio. Cuando llegan a Macedonia, en la primera ciudad llamada Filipos, se encuentran con una mujer con espíritu de adivinación que caminaba y daba voces detrás de ellos. Escúchenlos porque ellos son siervos del Dios Altísimo. Pero esto incomodó a Pablo y expulsó ese demonio de adivinación. Cuando esta mujer queda libre de ese espíritu, los dueños de esta mujer, porque era esclava, vieron que había salido de ella la oportunidad, la esperanza de ganar mucho dinero. Entonces, acusaron a Pablo y a Silas ante las autoridades y los encarcelaron y los pusieron en un calabozo al fondo, guardados con mucha seguridad. Posiblemente, si hubiese sido yo, en ese momento diría, se frustró la evangelización. Ya no hay forma de poder cumplir con la visión que había obtenido de parte de Dios. Pero Pablo y Silas no se quejan, no se lamentan por el lugar donde están. Dice la Escritura que a medianoche ellos se ponen a cantar y alabar al Señor. Y cantaban de tal manera que aún los demás presos les escuchaban las canciones. Cuando eso ocurre, hay un terremoto que abre las puertas de las celdas en la prisión y que aún suelta las cadenas con las que ellos estaban encadenados. Cuando el carcelero se da cuenta de esto, piensa para sí, no, escaparon los presos y antes de que me quiten la vida, voy a quitármela yo. Cuando él se dispone a hacerlo, entonces Pablo le clama a gran voz y le dice, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Y vamos a iniciar la lectura en el libro de los Hechos, capítulo 16, del verso 29 al 32. Él, entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos, les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Ahora, quiero llamar tu atención. Pablo había visto en visión a un macedonio que le llamaba y le decía, pasa para acá y ayúdanos. Cuando llegan a la cárcel, ocurre que aquel carcelero allá en Filipos era aquella persona que necesitaba, que estaba pidiendo ayuda. Así comienza el verso 29, él entonces pidiendo luz. Era un hombre que estaba en oscuridad. Era un hombre que necesitaba luz. Y la forma en la que él podía recibir la luz era a través de un seguidor de Jesús. Él entonces pidiendo luz se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y lo sacó. Pero cuando lo saca, la pregunta de él es puntual. Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Era un hombre que estaba clamando a gritos por su salvación. No estaba pidiendo de manera egoísta, porque en la visión él ve como un hombre dice, pasa a Macedonia y ayúdanos. Estaba pidiendo ayuda a él, no solo por él, sino por su familia también, por su comunidad. Porque cuando el Señor toca un corazón, transforma una vida,
y transforma la familia y la comunidad, la ciudad. La respuesta ante la pregunta ¿qué debo hacer para ser salvo? Y doy gloria a Dios porque fue a Pablo que le preguntaron. Él dio una respuesta puntual. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Posiblemente si hubiese sido a mí, que me preguntan, tal vez me hubiese puesto a decirle qué tantas cosas debería de dejar de hacer. Posiblemente le hubiera dicho, tienes que dejar de hablar de esta manera, de vestir de esta manera, de comportarte de esta manera. Tienes que dejar y dejar y dejar. Pero esa no fue la pregunta del hombre. No fue qué tengo que dejar de hacer. La pregunta fue qué debo hacer para ser salvo. Y la respuesta fue puntual. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. La respuesta a esa pregunta, si crees en el Señor Jesucristo, tú serás salvo. Pero tu salvación producirá frutos. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Igual funciona para el día presente contigo y conmigo. Si tú y yo tomamos en serio la palabra de Dios, si tomamos en serio a Dios por su palabra y creemos en el Señor Jesucristo como dice la Escritura, si creemos en Él no a nuestro modo, sino a la manera que Él quiere que creamos, en espíritu y en verdad, entonces recibiremos salvación. Y la salvación de Dios, esa unción, va a traer, va a tocar también a nuestras familias. Y Dios está esperando que tú y yo hagamos realidad esa palabra, que la traigamos a vida, que nos apropiemos de ella, porque Él está aún dispuesto a cumplir cada una de sus promesas. Bendigo tu vida en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y si nos presta la vida, aquí estaremos para compartir una porción más de su bendita y eterna palabra. Amén.